Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hemos comenzado este rato de oración hoy domingo, este domingo día 29 de enero, en el que celebramos junto al Evangelio de las Bienaventuranzas, que ya hemos comentado, vivimos lo que se llama esa costumbre cristiana piadosa, que son los domingos de San José, y celebramos hoy el primer domingo de San José. Vamos a centrar estas meditaciones, estos domingos próximos, los 7 domingos, en cada uno de los dolores y gozos de San José. Intentaremos hacer nuestra oración durante estos días, estos domingos, sobre ese tema, al margen de que salgan otras meditaciones por los temas del Evangelio o por lo que vayamos viendo en estos días. Por eso quiero centrarme en esta primera meditación, lo que llamamos el primer domingo de San José, los 7 dolores y gozos de San José. Claro, pensar primero, para introducir un poquito, insisto, estamos haciendo oración, para introducir nuestra oración en este misterio del Santo Patriarca, pues lo primero que quería era, lógicamente, presentar la figura de José. Presentar la figura de José, del que conocemos poco, porque el Evangelio nos habla poquito, pero del que conocemos suficiente como para darnos una idea de quién era José y qué función tiene. José era de la casa de David. Por eso María y José van a ese pueblo, a Belén, la casa de David. David era de allí, pues para el empadronamiento. Era su estirpe. José era un varón justo, dice el Evangelio también, y por tanto esa palabra tiene un gran significado, ya lo hablaremos, pero por tanto es una persona buena, una persona en el que seguramente también María se fijó. Era, podemos decirlo, un buen partido para la Virgen, perdonad la expresión referida a María Santísima, pero es verdad, María también que iba a dar a luz necesitaba un esposo, y Dios prepara las cosas muy bien y busca, yo diría que al mejor esposo para María, el que iba a respetar la virginidad de María, y el que iba a cuidar a María, y el que era también suficientemente maduro para darse cuenta de lo que el Señor estaba pidiendo y ser consciente de que su misión era cuidar esa sagrada familia. Pero a José no se le ahorran tampoco ni los dolores ni los gozos, es decir, vive una vida normal en una familia con sus peculiaridades, lógicamente, porque hay momentos en los que es más peculiar todo, pero vive esa vida normal en la cual José también tiene que desarrollar su labor de padre. Y José pues era conocido también en donde vivía como un hombre bueno, como un buen trabajador, un hombre que hacía bien las cosas, del que uno se podía fiar, y que seguramente pues a lo largo de su existencia no se le conoció a José esa justicia que habla es la santidad, pues hablar mal de nadie, criticar a nadie, era servicial, esas cosas que uno puede pensar. Y por eso, al comenzar esta oración y pensando en ese primer momento que contemplamos en los gozos y en los dolores, nos paramos en esto. Y denuncia el primer dolor. Estando desposada su madre, María, con José, antes de vivir juntos, se halló que había concebido en su seno por obra del Espíritu Santo. Ese es el primer dolor. La escena la recuerdas bien, es decir, María evidentemente
pues ha sido portadora del mensaje, receptora, mejor dicho, del mensaje de la anunciación, de la encarnación. La escena la recuerdas bien. María está recogida en oración. Aparece el ángel, la luz, embajador de Dios, que se presenta a María y le habla. Lo narra perfectamente San Lucas, es quien lo narra. El anuncio que María recibe, así a ojos humanos, es desconcertante. ¿Cómo ella podía esperar aquello? Algo que todas las mujeres de Israel habían esperado. El Mesías iba a venir y ella era la elegida. Ella es consciente perfectamente, cuando el ángel le dice, le saluda, ave, llena de gracia, el Señor es contigo, lo que viene después. No temas, María. No temas, María, le dice el ángel, porque seguramente la aparición del ángel, pero también teme María, lo que pueda también el ángel decirle. Has hallado gracia delante de Dios. Y le explica que ella es la elegida para que el Mesías venga a la tierra. María queda desconcertada porque ella tenía una promesa de virginidad que había hecho delante de Dios. Y cuando Dios le pide a María aquello, ella pues es como si dijera, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué Dios está conforme con mi deseo de virginidad y de pronto me pide que sea madre? No entiende, y no es un no entender como el de Zacarías, que le lleve a no fiarse de Dios, sino que es un no entender para decir, Señor, explícamelo. Si tú y yo estamos comprometidos en ese sentido de virginidad y ahora me pides la otra cosa, ¿cómo será esto si no conozco varón? Le dice. Todo esto queda en la intimidad del ángel y María. Y entonces el ángel explica que ha hallado gracia delante de Dios, que dará a luz un hijo, que la sombra del Espíritu Santo te cubrirá, que porque para Dios no hay, y que el hijo que nacerá de ti será grande y le llamarás por nombre Emmanuel, etc. Y ya lo he hecho con tu pariente Isabel, que la que era estéril ya está, de unos cuantos meses. Es decir, María entiende que lo que está pasando allí es algo que le supera totalmente, porque es algo sobrenatural. Ella no va a perder su virginidad porque no va a tener contacto con varón. Pero va a quedar embarazada. Recuerdo que la explicación que daba el catecismo de la doctrina católica antiguamente de esta pregunta, como lo explica de una manera preciosa. No lo tengo aquí, si no te lo leería, porque me parece que es maravilloso, ¿no? Es decir, cómo en las purísimas entrañas de María Santísima el Verbo se hizo carne, etc. Lo explica muy bien. Bien. Cuando María dice aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, su palabra, es entonces cuando el Espíritu Santo, por acción del Espíritu Santo, mejor dicho, María concibe en su seno. Se produce la concepción propia de la maternidad de una manera sobrenatural. Ha actuado Dios de una manera distinta. Pero en aquel momento, la vida que empieza a tener María en su alma, en su corazón, mejor dicho, en su seno, así en su seno, está unida. Es decir, se forma aquel cuerpo que empieza a crecer, que empieza a hacer nada al principio y luego a crecer, tiene un alma y está la divinidad. Allí también. María es entonces, a partir de entonces, portadora de la divinidad.
el cuerpo, el alma, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. Claro, todo esto le lleva a una gran confianza en Dios, porque ¿cómo explica esto a María después a sus padres? Ella es consciente, perdón, esta pequeña interrupción, pero ¿cómo puede ella explicar esto después? Estaba comprometida con José. Ana y Joaquín, según la tradición, los padres de María, estaban contentos porque había elegido bien. Y María calla y espera. Es impresionante la confianza que tiene María en el Señor, en Dios. Es muy impresionante. Ella sabe perfectamente, porque ya lo nota en su propio cuerpo, que hay una vida dentro de ella. Y ella es purísima, inmaculada. Y claro, evidentemente, como cualquier mujer, esas cosas se notan. No solamente porque después en María empezó, pues eso, lógicamente, a tener, pues se nota el embarazo. La rábida, dicen, ¿no? Porque las mujeres muchas veces se dan cuenta. Recuerdo una persona que me decía, ¿no? Una madre que traté mucho de un colegio, ¿no? Me decía, ¿no? Que se daba cuenta perfectamente cuando una chica, una madre, otra madre o una amiga tal, estaba embarazada, aunque todavía, porque se nota, dice, en la cara se nota. Las mujeres tienen hay un cierto sexto sentido, bien, pero en fin. Estoy seguro que las demás, y sobre todo Ana, la madre de María, empezó a darse cuenta. Pero María callaba. Cuando aquello empieza a ser ya más evidente, yo me imagino que María, no sé si explicaría o no explicaría, pero yo creo que María calló. En silencio guardó su secreto, a pesar de todo lo que podía suponer aquello. La humillación, porque ha visto la humillación de su sierva. El disgusto por el que pasaron sus padres. La perturbación que tendría José también. Ese es el primer dolor. Antes de vivir juntos, sé yo que había concebido en su seno por obra del Espíritu Santo. Qué maravilla, ¿verdad? Pero claro, a ojos humanos aquello no se entendía. Y José, que sabía que no había tocado nunca a María, menos todavía. Entonces se crea en la vida de José un mar de dudas, porque se resistía y tenía muy claro que no podría nunca dudar de la honradez de María. No le cabía en la cabeza. No consideraba nunca esa posibilidad, porque conocía muy bien a María y la quería tanto que él buscaba otra manera. ¿Qué ha pasado aquí? Esto tiene que ser de Dios. Pero claro, en ojos humanos aquello era incomprensible. Y sabía muy bien, José, lo que suponía para una mujer estar embarazada antes de estar casada o viviendo con su marido. Podía suponer incluso la lapidación. Tremendo. En eso estamos. Y José sufre. Y María calla porque tiene una tal confianza en Dios, que sabe que el camino es callar. Y a veces lo pienso. Si tú y yo tenemos tal confianza en Dios, que el camino sea no justificar nuestros fallos, nuestros errores, nuestros pecados.
tú me conoces bien, Señor, y tú sabes perfectamente. Quizás tenemos que tener más confianza. Nos enseña María perfectamente a ser un hombre, mujer de fe, quien confía en el Señor. En eso estamos. José está desesperado. Tanto es así que decide, dice el Evangelio, repudiarla en secreto, lo cual suponía para él una ofrenda, una afrenta para él. También, con esa decisión que toma José, María quedaba al margen, ¿no? Quedaba al margen del posible castigo o de lo que podía pasar. Pero el que queda mal era José. En eso estamos cuando María, me imagino que rezaría, pediría al Señor. Bien, siempre he pensado, ¿no? Decir, Señor, que tú podías haber arreglado las cosas de otra manera. María podría haber hablado con José, tenía toda la confianza en ella. Y explicarle, mira, José, es esto. Me ha pasado esto. El ángel del Señor me ha dicho esto. Estoy seguro que José se hubiese fiado de María. Absolutamente. Porque la quería tanto que no podía pensar que María le engañara, ni mucho menos. Y porque José era un hombre justo y honrado. Y sabía cómo era María. En ese sufrimiento está José. ¿Cuántas veces los hombres sufrimos? Porque no entendemos a Dios. Porque no entendemos los planes de Dios. Porque no entendemos lo que Dios nos pide. Porque no entendemos cómo actúa Dios. Yo siempre he pensado que Dios desde el cielo nos mira, sonríe. Sabe perfectamente qué va a pasar. Y respeta absolutamente nuestra libertad. Porque es un don que le ha dado y no nos lo va a quitar. Y en esto estamos cuando viene el primer gozo, del que hablamos ahora también, que acompaña este primer dolor. El primer gozo dice así: el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Tanto la primera parte como esta segunda la cuenta San Mateo. Fíjate bonito porque es una manera tan bonita de ver esto, ¿no? No temas recibir. De esta manera tan sencilla, el ángel disipa las dudas y temores de José. ¿Te imaginas? Te decía hace un momento todo lo que pasó por el alma y por el corazón de José, los temores y las dudas. Con seguridad, como te decía, no dudó de la inocencia de María. Cosa que el ángel le confirma, porque ya él lo intuía en su alma. Allí tenía que haber algo de Dios. No puede ser de otra manera. Y así es. Dios mismo le confía cuáles son sus planes y cómo cuenta con él para llevarlos adelante. Y le pide a él que sea el padre en la tierra de ese niño que va a nacer y que es Dios. Esa es su vocación, esa es su misión. Me imagino que José, nada más escuchar aquello y despertar, ¿no? Sabía que aquel sueño era de Dios, era también de Dios y por tanto no era un puro sueño sin más, sino que Dios se había servido de aquello para decirle, lo tenía perfectamente porque era algo irreal. José va contento, saltando de alegría hasta María. Y María ya se da cuenta de que José lo había entendido, de que José había tenido una revelación.
El ángel había dicho. Me imagino el abrazo de María y José porque se querían y porque tenían esas manifestaciones limpias de cariño. Me imagino el abrazo de José a María, prometiendo que sería un buen padre, que cuidaría de ella, que la haría feliz y que, aunque le superaba aquella misión que Dios le pedía de ser padre del Hijo de Dios, estaba dispuesto a asumirla. Y seguramente en esa conversación María le dijera también, le diría: José, no te preocupes, entre los dos lo haremos. Entre los dos lo haremos. Es que José estaba enamoradísimo de María. Y como hombre enamorado la miraría con tanto cariño, con tanto amor y con tanto respeto. Qué grandeza adquiere, decía San Juan 23, qué grandeza adquiere la figura silenciosa y oculta de San José, por el espíritu con que cumplió la misión que le fue confiada por Dios. Añade: pues la verdadera dignidad del hombre no se mide por el oropel de los resultados llamativos, sino por las disposiciones interiores de orden y de buena voluntad. El Santo Patriarca, a pesar de ser consciente de la importancia y la nobleza de la tarea que Dios Señor le encomendó, ha llegado a nosotros como un ejemplo de humildad, de discreción, de bondad, de servicio, de oración. Es en el silencio de aquel ocultarse y desaparecer en donde los planes divinos tienen sus mayores frutos. Es en el silencio de la oración de José. Es en el silencio de esa vida contemplativa de José que enamora. Hay unas figuras del Belén, que me gustan mucho, que están construidas o confeccionadas por los monjes de Belén, las monjas y las monjitas de Belén, religiosas de Belén y de la Asunción de la Virgen. Es un Belén muy especial. A mí me gusta mucho, lo he puesto en varios sitios. Y hay un detalle de esas figuras del Belén un poquito más grande, hay distintos tamaños, o mediano si quieres. En aquel Belén aparecen todos los personajes: el niño Jesús, por supuesto, el ángel, los reyes magos, algunos pastores, y María y José. Todos tienen una actitud, por la composición de su cuerpo, de ir camino hacia Belén y con los ojos abiertos mirar al niño cuando llegan allí a adorarle. Hay uno que está, por ejemplo, de rodillas adorando al niño Dios, con los ojos abiertos y las manos en actitud de adoración, y mira al niño. María y José están junto al niño, recogidos en oración, pero tienen los ojos cerrados, porque están mirando al niño en su interior. Es el significado de decir, están contemplando interiormente, con los ojos del alma cerrados, los ojos del cuerpo quiero decir, interiormente, con el alma muy abierta a la palabra hecha carne que está allí delante de ellos. Es un detalle, pero me gustó mucho. Alguien me hizo caer en aquel detalle, porque todos están mirando, pero José y María están mirando, pero con los ojos cerrados, interiormente. Es esa actitud de María y José que son contemplativos. Y como rezan y como contemplan al Dios recién nacido, entienden las cosas del Dios que les habla, de la palabra. ¿Las entienden? Porque las contemplan. No las entienden porque humanamente sean inteligibles, porque muchas veces ellas no son inteligibles, sino porque saben que detrás de aquellos acontecimientos, a veces difíciles de entender, está Dios, y de Él se fían. Por eso José es bueno, humilde, contemplativo. Mira, el Señor se fía de José. Le pide que cuide a María, al niño Dios, a la Sagrada Familia.
también se fía hoy, también, y pide que te cuide a ti también y a la Iglesia. Continúa confiando en José para que cuide a la familia, a cada uno de sus hijos. Un antiguo aforismo judío dice que un verdadero padre es aquel que enseña la Torá, la ley de Dios, a su hijo, porque es entonces cuando le engendra de verdad. San José cuidó del Hijo de Dios y en cuanto hombre, le introdujo también en la esperanza del pueblo de Israel. Y eso hace también con nosotros. Con su poderosa intercesión nos lleva hacia Jesús. San José nos enseña eso. Ir también como María nos lleva hasta Jesús. Es un camino también, evidentemente el mejor camino es la Virgen. Pero José también nos va a llevar al Señor. Decía San José María, que tenía una gran devoción a José, le decía: San José es realmente Padre y Señor, que protege y acompaña en su camino terreno a quienes le veneran, como protegió y acompañó a Jesús mientras crecía y se hacía hombre. Así es. El Señor nos cuida mucho a través de la figura de José. La escena, como te decía, no podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera. Ahí el Señor ha estado pendiente de arreglar aquella situación, de aclarar aquella situación. Ya se ha aclarado, José está contento, María está mucho más contenta también, siempre estaba contenta, pero María ver a José contento y tranquilo le da a María muchísima paz, muchísima paz. María se pondría pues tan contenta por lo que había porque ya aquel problema se había resuelto. Y se inicia entonces una vida, la de José y María, alrededor del niño. Durante ese primer momento, cuando María va creciendo en la gravidez y poco a poco se ve que está embarazada, pues José ya estaba a su lado, ¿no? Es decir, había gente que quizás no podía no entenderlo, pero José está con María. Y por eso entendemos, además, por otra parte, que en ese primer viaje que hace María a ver a Isabel, pues yo estoy seguro que fue también José, aunque no aparece en el relato, pero estoy seguro que José le acompañó. ¿Cómo iba a dejar a su mujer sola? No se comprendería. Yo me imagino que llegaría allí y tendría un saludo también con Zacarías, y que estarían juntos esos meses, los 4, acompañando a Isabel en ese un nacimiento del niño Juan. José era custodio de la Virgen y por tanto custodio de Dios. En ese sentido, también lo explicaba San José María, cuando tomando la historia de José el otro, José el hijo de Jacob, de las 12 tribus, que estando en Egipto, ya siendo un superintendente, ya siendo muy conocido, ya siendo poderoso, tiene esa idea tan buena, ¿no? Que lo ve claro, de guardar pan para cuando vengan las vacas flacas, ¿no? Pues todo el mundo, cuando viene el momento del dolor, de la ausencia de pan y de alimentos, id a José, que es el que os va a dar el pan, el alimento. Bueno, la historia la conoces, no viene al caso ahora, pero San José María, hablando de Jesús en la Eucaristía, el pan de vida, quiso poner en las llaves del sagrario de todos los centros del Opus Dei, junto a la llave, una cadenita con una medalla de San José, con esa frase: id a José. Voy a Jesús a través de José. Es el mejor camino. Bueno, pues para vivir esto, nosotros hemos de ir a Jesús a través de José. Yo creo que vamos a terminar ya este rato de oración, este primer rato de oración de los domingos de San José, pensando en todo esto. Otra vez repasando ese dolor y este gozo. María queda embarazada, va a dar a luz. José desconcertado, el dolor, y el ángel le anuncia a José que ese niño, el que va a venir, es hijo de Dios.
Bueno, y ahí queda la escena. Pues que le pidamos a José a nosotros también, al terminar ya este ratito de oración de esta tarde, en la tarde del primer domingo de San José, preparándonos para esa fiesta que aún queda, que nos ayude a ti y a mí también a vivir estos domingos muy unidos a San José. Y me acuerdo, y termino con ello, de una oración preciosa que nos enseñó una tertulia el beato Álvaro del Portillo, que en los años que pude estar cerquita de él en Roma. Él, que tenía una gran devoción a San José, seguramente aprendida de sus padres y de San José María, le decía a José esta oración: San José, mi Padre y Señor, quítame mi corazón y dame un corazón como el tuyo, capaz de amar a Jesús y a María. A ti, San José, y a nuestra Madre Santa María se lo pedimos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.